volcanes, terremotos y maremotos, Darwin se enfrenta a la furia de la naturaleza. ¿Hasta qué punto el hombre ha desafiado a la Tierra? ¿Dónde nos llevará el cambio global? ¿Cómo será nuestro planeta en 100 años más? Buscamos estas respuestas siguiendo a Darwin en su regreso al sur de Chile. En su paso por Chile, Darwin se asombró frente al poder de la naturaleza. Vio volcanes en erupción, vivió un terremoto y también un maremoto. En sus teorías, dio a la naturaleza un rol fundamental y acuñó el concepto de selección natural. En la lucha por la sobrevivencia, los seres con las variaciones más exitosas sobreviven y el resto que no se adapta, muere. Darwin jamás imaginó que las reglas de la evolución sufrirían un giro impensado, ni que el hombre, 150 años después, iba a poner en jaque su hábitat. Un terremoto trastoca en un instante las más firmes ideas. La Tierra, el emblema mismo de la solidez, ha temblado bajo nuestros pies. Un espacio de un segundo ha bastado para despertar en la imaginación un extraño sentimiento de inseguridad que horas de reflexión no hubieran podido producir. Se produce un terremoto y se cambian los flujos de agua y
deja de la tierra ser fértil porque pasó, digamos, fue erosionada con las corrientes que se desviaron, etc. Esas personas van a seguir procurando vivir como saben vivir las personas que habiten ese lugar. Y o se quedan allí o cambian. ¿Y qué es lo que cambian? Se desplazan en alguna dirección en la cual conservan algo de lo que saben, porque no pueden hacer cosas que no saben. Luego de pasar varias semanas en Tierra del Fuego, la Beagle arriba en Valparaíso. Allí Darwin tuvo la oportunidad de recorrer la zona central y hacer la vida social que no había hecho durante el resto del viaje. Solo se lamentaba haber vivido solo un sismo, porque para un geólogo como él, los temblores eran eventos insustituibles para observar la naturaleza. Para su suerte, cuando junto con la Beagle retornan al sur, le toca vivir un gran terremoto, el que azotó a Concepción y Valdivia el 20 de febrero de 1835, con una magnitud de sobre 8 grados en la escala de Richter. Día memorable en los anales de Valdivia, porque se ha sentido el más violento terremoto que según humana memoria ha tenido lugar aquí. Me encontraba en la costa y me había tendido a la sombra en un bosque para descansar un poco. El terremoto empezó de pronto y duró 2 minutos, pero a mi compañero y a mí, ese tiempo nos pareció mucho más largo. Hace 174 años atrás, el 4 de marzo de 1835, Darwin hizo este mismo recorrido. Venía desde Valdivia, había experimentado el terremoto del 20 de febrero de ese año y el Beagle ancló aquí en la bahía de Concepción y Darwin, en lugar de ir directamente a Concepción, decidió ir a la isla Quiriquina. Hay varias cosas que son importantes en este recorrido. Primero, que Darwin experimentó en Valdivia y después vio las consecuencias en Concepción de un terremoto realmente grande, el terremoto de 1835, con destrucciones de casas, etcétera, etcétera. Y entendió la fuerza de la naturaleza, digamos, en carne propia, porque fue un terremoto bastante fuerte. Durante toda su travesía en la Beagle, Darwin no dejó de sorprenderse de la fuerza de la naturaleza. Pero en ningún tramo ello fue tan elocuente como en el trayecto entre Chiloé y Concepción. Junto con el terremoto, una luz iluminó la tranquila noche chilota. Durante la noche del 19, el volcán Osorno se pone en erupción. A medianoche, el centinela observa algo que se parece a una gran estrella. Esta aumenta a cada instante, y a las 3 de la madrugada asistimos al más magnífico de los espectáculos. Con ayuda del telescopio vemos en medio de espléndidas llamas rojas negros objetos proyectados incesantemente al aire, que después caen. El fulgor es suficiente para iluminar el mar. Darwin no deja de sorprenderse. La Tierra le muestra ante sus ojos una fuerza que está más allá de todo cálculo. Escribe a su maestro Joseph Henslow y le cuenta
sus últimas teorías nacidas de la observación de la cordillera de los Andes y de la fuerza que advierte en las erupciones y en los terremotos. Pero nada será más interesante que su paso por la isla Quiriquina, donde lo recibe un espectáculo dramático. Desembarco en la isla Quiriquina. No hay una sola casa en pie, ni en Concepción, ni en Talcahuano. La costa entera está colmada de maderos y de muebles, como si un millar de buques hubiera ido a romperse ahí. Además de las sillas, las mesas, las cómodas, se ven los techos de muchas casitas que han sido transportados hasta allí, casi enteros. Nada ocurre en el devenir de los seres vivos porque las consecuencias de ese ocurrir sean necesarias para que ocurra. Y no solamente en el devenir de los seres vivos. Si yo tomo uno de estos preciosos fósiles y lo dejo caer y se rompe, en mi idea, yo quiero romper el fósil. Pero cuando lo dejo caer, lo que pasa allí no es para que se rompa el fósil, tiene que ver con el juego de las fuerzas en el encuentro de esta materia con el suelo. En la deriva natural uno no busca ventajas adaptativas, no busca la adaptación a otra cosa, porque uno reconoce que lo que está en juego es el deslizarse del organismo en su nicho, en la conservación del vivir, de modo que organismo y nicho van cambiando juntos en la historia evolutiva. Y si ustedes miran la historia evolutiva, lo que ustedes ven es una continua transformación de la biosfera desde los inicios, hace 4.000 millones de años, en las cuales lo que han ido transformándose son los organismos y sus circunstancias, y han ido cambiando juntos. La geología me ha atrapado y no puedo sino estar seducido por ella. Parezco un sabio animal tendido entre dos montañas de heno que no sabe con cuál quedarse, si con el viejo grupo de rocas cristalinas o con la suave textura de los fósiles. Mientras divago sobre el origen de las estratificaciones, me conmuevo y siento ganas de llorar. Estos fósiles que están en esta roca de arenisca son exactamente los que tuvo frente Darwin en la isla Quiriquina. Fósiles similares a estos, no exactamente iguales, pero similares, los encontró Darwin en su cruce hacia Mendoza, a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Y son fósiles marinos, y eso causó bastantes impresiones en él. Él tuvo su primer, diría yo, contacto fuerte con los fósiles marinos aquí, en la isla Quiriquina. Los fósiles fueron fundamentales para Darwin, porque le mostraron que las especies no eran inmutables, y había muchas que desaparecieron hace millones de años. En cambio, la pregunta de si habrían otras especies aparecidas en tiempos recientes, ese era el gran desafío intelectual que enfrentaría en el futuro. El hallazgo de fósiles marinos a más de 3.000 metros de altura le indicaron a Darwin que esas cumbres habían sido lecho marino en algún minuto y que su levantamiento era producto de movimientos cataclísmicos ocurridos hacía millones de años. Por lo que la versión bíblica literal de que la Tierra tenía una antigüedad de solo 6.000 años cada vez tenía menos asidero.
los numerosos troncos de los árboles muertos. Erguidos como otros tantos esqueletos, dan siempre a estas selvas vírgenes un carácter de solemnidad que no se encuentra en los países civilizados desde hace mucho tiempo. Así como Darwin observó que los paisajes que recorría en Chile y América del Sur habían cambiado desde los tiempos remotos hasta sus días, no podía anticipar si esos cambios serían aún más grandes en el futuro y si incluso los seres humanos podrían incidir en ello. Con la revolución industrial a principios del siglo XIX y luego con el uso de combustibles fósiles en los automóviles, en la generación eléctrica y en las grandes industrias, comenzaron a aumentar la emisión de gases efecto invernadero que colaboran en el calentamiento global. Bueno, el dióxido carbónico no lo ve nadie, ni lo vio Darwin ni lo vemos nosotros, sin embargo lo podemos medir. Y si lo medimos, cuando Darwin estuvo en Chile, en la isla Quiriquina, hace 174 años atrás, probablemente la concentración de anhídrido carbónico que había en la atmósfera en ese momento era aproximadamente de unos 320, 330 partes por millón. Él no lo midió ni estaban las técnicas, pero uno puede saber. Y ahora es casi 400. La larga historia de la humanidad y de los animales son aquellos que han aprendido a colaborar e improvisar los que mejor han prevalecido. No son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes. Son las que se adaptan mejor a los cambios. Así como a Darwin lo perturbaba tremendamente lo ocurrido en Talcahuano y Concepción, preocupado porque un terremoto de ese tipo ocurriese también en su país, hoy a muchos y en muchas partes del mundo les preocupa el calentamiento global. Para aclarar estos temas conversamos con René Garró, investigador de la Universidad de Chile y experto en clima. Cuando uno habla de calentamiento, en general la gente se imagina algunas cosas más o menos malas, pero también uno se puede imaginar en muchas cosas buenas. Por ejemplo, existe la posibilidad de que plantemos viñas, viñedos en alturas de la cordillera que antes no lo hacíamos, podemos hacer algunos otros cambios en la parte de agricultura, el turismo en algunos lugares se va a beneficiar. Toda la zona centro-sur de Chile es la que podría experimentar una disminución de precipitación. Pero de nuevo lo que más sobresale, y por eso elegimos esa escala de colores, es estos colores rojos a lo largo de la cordillera, extendiéndose desde el altiplano hasta bastante el sur, digamos, toda la zona de los Andes subtropicales y también un poquito de los Andes australes, que significa que asociado a este aumento de gases de efecto invernadero, asociado al aumento del CO2, la temperatura va a aumentar entre la condición actual y fines del siglo en unos 3 o 4 grados, incluso algunos de estos colores rojos más intensos significan del orden de 5 grados. ¿Será parte del proceso evolutivo que las acciones de los propios seres humanos sean perjudiciales para ellos mismos? Salimos a buscar respuestas. La evolución es indiferente. Como les gusta decir a los evolucionistas, en algunos aspectos es una historia sombría, no le importa dónde va, no tiene sentido, o diseño, o gran propósito, y ahí radica su gran desafío para nosotros como sistema de pensamiento. Me imagino que dentro de la evolución podemos decir que somos libres, podemos aceptar que aun cuando acontecen catástrofes, la crueldad humana, el amor y la bondad humanos son hechos. Y somos nosotros quienes colocamos el marco, el mapa que le da sentido.
La evolución es difícil para todas las especies. La gran mayoría de las especies que han existido hoy están extintas. A la larga, la extinción es el final de todas las especies y nunca es un proceso suave. No existe moralidad al respecto. Es simplemente lo que debe ser. Y desde que tenemos la depredación, que es una antiquísima adaptación que data incluso antes del comienzo de la vida multicelular, hay criaturas vivas que dependen para su existencia de matar a otras criaturas vivas, y así es la naturaleza. No creo que debamos confundir el progreso con el darwinismo. La evolución darwiniana puede hacer retroceder a los humanos o a los animales, y en distintas etapas de la evolución de las especies, claramente las ha llevado a su extinción. Uno podría imaginar los procesos darwinianos de personas tratando de competir por tener más hijos y compitiendo con otros grupos del vecindario, lo cual podría llevar a una catástrofe económica y medioambiental. Por tanto, la evolución no está ligada a crear progreso. Creo que el efecto de la tecnología en el estilo de vida de los humanos ha sido enormemente beneficioso, y parte del progreso tecnológico es maximizar los aspectos buenos de la tecnología, mientras, al mismo tiempo, se minimizan los aspectos negativos. Y en muchos casos, es lo que la tecnología ha hecho. Los autos no contaminan tanto como lo hacían hace 25 años. Gran parte de los bosques de Estados Unidos que fueron cortados con fines agrícolas se han recuperado, porque hoy podemos cultivar alimentos más eficientemente. Creo que de muchas maneras, el éxito que ha tenido la civilización en suprimir la violencia ha sido exitosa, esporádicamente y con terribles retrocesos, pero no obstante ha sido exitosa en reducir la cantidad de crueldad y violencia en los últimos 10.000 años. El éxito de aquello reside en llevar gradualmente a las personas a creer que cada vez son mayores los grupos de personas que son sus parientes, sus amigos, sus colaboradores, de modo que hoy uno piensa que su nación entera es su grupo, y ojalá la raza humana entera sea su grupo. Un solo terremoto basta para destruir la prosperidad de un país. Si las fuerzas subterráneas de Inglaterra, hoy inertes, volvieran de nuevo a ejercer su potencia, como seguramente lo hicieron durante épocas geológicas, ¿qué cambios se producirían en el país entero? Si algún terremoto tuviera lugar en medio de la noche, ¡qué horrible carnicería! Los
cambios provocados por los seres humanos están generando efectos tan profundos que se habla de una nueva era geológica, el Antropoceno. Las nuevas predicciones para el siglo XXI señalan que las temperaturas globales seguirán subiendo, que los niveles de los océanos experimentarán ascensos significativos y que la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos aumentará. Es por ello que se habla de un shock climático inédito, por su rapidez e intensidad para todos los seres vivos. El hombre en los últimos 25.000 años, y en particular en los últimos 10.000 años, se ha desarrollado, las sociedades humanas, se han desarrollado en un clima relativamente estable y de hecho caracterizado por temperaturas que son muy beneficiosas para las actividades del hombre, naturalmente. Nosotros estamos en el margen de comenzar una etapa en la cual las temperaturas podrían aumentar en forma significativa. Lo han estado haciendo los últimos 150 años, pero lo podrían hacer aún más. No sabemos exactamente con precisión, porque eso también va a depender del mismo hombre, de la misma sociedad, cuánto más gas invernadero vamos a echar en la atmósfera y cuánto va a aumentar la temperatura. Pero en los escenarios que tenemos hacia el futuro hay algunos que son particularmente complicados y que ciertamente podrían colocar en peligro no necesariamente la vida de la humanidad, pero sí muchas de las actividades que desarrollamos como sociedades. Estamos en un momento en que empezamos a darnos cuenta, no ya así como una iluminación, sino que en el tiempo presente, de que estamos alterando nuestro mundo de tal manera que estamos llevándolo a la destrucción. Y que tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Y eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de la era postmoderna. Y si cambiamos nuestro modo de pensar, lo que va a guiar nuestro vivir, desde la conciencia de que no queremos destruir nuestro mundo, es una mirada ética. Y eso es lo que estamos diciendo. Surgirá otro modo humano que será el Homo sapiens amans ethicus. La otra cosa que ocurre, que no la vemos, es que el aumento de anhídrido carbónico respecto del agua oceánica hace que el agua sea más ácida. O sea, hay un proceso de acidificación del agua, del océano, debido al aumento del anhídrido carbónico. Y un aumento de la acidificación del agua de mar significa, por ejemplo, que una cantidad importante de organismos que tienen concha, no sé, los moluscos, los picorocos, los corales, cada vez tienen más dificultades para configurar ese carbonato de calcio. Porque a medida que el agua se hace ácido, es más difícil para estos organismos, digamos, generar carbonato de calcio. Eso no lo vemos. Pero el pH en el mar, desde que Darwin pasó por Chile, digamos, también ha disminuido varios puntos. Cada especie, aún en el sitio en que más abunda, sufre una constante y enorme destrucción en algún periodo de su existencia a causa de los enemigos que compiten por el territorio y el alimento. Así, si estos enemigos son favorecidos por cualquier ligero cambio de clima, aumentan en número.
Y como cada área está ya completamente cubierta de habitantes, preciso es que las otras especies disminuyan. Hoy podemos imaginar muchos escenarios complicados. La acidificación de las aguas puede provocar cambios en los ecosistemas marinos. El calentamiento global puede provocar el derretimiento de los polos y con ello el aumento del nivel de las aguas, que puede inundar zonas hoy día incluso habitadas. Hay un informe de las Naciones Unidas que se pone en el escenario que en 40 años más haya hasta 150 millones de refugiados climáticos. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Nos transformaremos en los modernos cazadores-recolectores que peleamos por el territorio de los alimentos? Si no hacemos nada, va a pasar eso. Y si pasa eso, va a pasar todas las cosas que pasan con la sobrepoblación. Va a aumentar la pobreza, va a aumentar el daño ambiental, que va a aumentar la hambruna, va a romper las condiciones de compañía y vamos a matarnos los unos a los otros directo o indirectamente. Uno puede decir, bueno, pero es la forma natural de la historia evolutiva en la cual se seleccionan los más aptos, por lo tanto, si estas personas que no tienen cómo sobrevivir allá son menos aptos que estas otras, tienen que morirse. Y siguiendo, por supuesto, esa indicación, a lo mejor nosotros debiéramos ayudarlos a morirse. Creo que las amenazas que surgirán de las poblaciones desplazadas son muy reales y muy atemorizantes, pero no son nuevas en la historia de la especie humana. Todo comenzó cuando el Homo sapiens desplazó a los neandertales en Europa Central, lo cual debe haber sido sin duda devastador para las poblaciones locales, pero que ha formado parte de la historia humana desde entonces. El mismo Darwin conoció un ejemplo dramático y terrible de aquello: el dominio y conquista española de los pueblos aborígenes de América del Sur. Las fuerzas del general Rosas cometieron genocidio contra los nativos del sur de América. Darwin quedó impresionado con lo que vio ahí. Están subiendo los niveles de los mares y por tanto se van a encoger las áreas terrestres. Es una situación muy nefasta. Y creo que no siempre resolver estas cosas de manera racional es algo que llevamos en nuestra historia, en nuestra sangre, en nuestros genes. Creo que las guerras por recursos serán probablemente consecuencia de lo mismo. Estamos empequeñeciendo bastante al planeta. El mismo hecho de plantear el tema muestra que podemos imaginarlo como ninguna otra especie lo ha hecho o lo podría hacer. Y por eso podremos tomar medidas, si así lo decidimos, para aliviar estas crisis, para evitar que simplemente tomen su curso natural, sino orientarlas hacia un curso artificial. En el sentido que todo lo que hacen los humanos como resultado de su cultura es artificial y también es natural, porque es natural para nosotros ser artificial. El placer de vivir al aire libre teniendo por techo la bóveda del cielo y por mesa la tierra. El perderse en los bosques y alcanzar la cima de una montaña forman parte del mismo sentimiento.
Es el retorno salvaje del hombre a sus hábitos naturales y bravíos. ¿Cuánto tiempo más podremos disponer de estos placeres? La evolución es un proceso impredecible. Hoy los seres humanos y su tecnología permiten manipular genéticamente a los individuos, lo que antes solo estaba reservado a la naturaleza. ¿Será entonces que de aquí en adelante los seres humanos toman las riendas de la evolución? Es posible que por primera vez tengamos control de nuestra historia, de la historia de nuestro futuro. Dependerá de lo que hagamos en los próximos 10 o 15 años. Parece que este es un tiempo crucial. Los humanos han causado artificialmente que sobrevivan ciertas variantes más que otras. Hemos elegido a los perros, a los repollos, a las vacas, los caballos, los cerdos, rosas. Los hemos elegido por su belleza, por la producción de alimentos, por sus cualidades nutritivas. En el caso de los perros, por su habilidad para pastorear ovejas. En el caso de las vacas, por su capacidad de producir leche. Así que estamos totalmente acostumbrados a controlar la segunda parte del proceso de selección natural. Pero en los últimos años hemos empezado a controlar la primera parte también, la mutación. Eso es manipulación genética. Y por tanto, existe la posibilidad que en el futuro los humanos controlen ambas partes del proceso evolutivo. La destrucción de nuestro mundo no parecerá tan atroz, sin embargo, para los que admiten plenamente la inmortalidad del alma humana. Creo que algunas personas tomarán su evolución en sus propias manos y manipularán los genes de sus hijos, que serán más sus hijos cerebrales que sus hijos genéticos. Y creo que los resultados serán, en el mejor de los casos, decepcionantes. Si miramos la historia de la humanidad, vamos a ver que la historia de la humanidad no es distinta de la historia de los seres vivos en general, en el sentido de que es una historia de conservación de la adaptación, de modos de vivir. Los seres vivos somos conservadores. Conservamos los modos de vivir en tanto nos encontramos con circunstancias que permiten la conservación del modo de vivir. Los seres humanos en el fondo serán las mismas personas que han sido siempre. Si tú o yo volviésemos a la Roma clásica, nos adaptaríamos fácilmente, aun cuando tendríamos que olvidar algunas cosas que sabemos hoy en día. Entenderíamos la política, comprenderíamos los romances, la agresión, el peligro de la guerra y todo lo demás. Los humanos son ese tipo de persona, y los humanos van a seguir siendo así por mucho tiempo más. Existen, por supuesto, muchas improbables pero posibles catástrofes. Puede ser que Corea del Norte no inicie una guerra nuclear, pero es una posibilidad y es poco probable. Si eso sucediera, los efectos podrían dispararse fuera de control, como sucedió a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, creo que cualquier persona prudente no haría predicciones generalizadas. Creyendo, como yo creo, que en un futuro lejano el hombre será una criatura más perfecta de lo que es ahora, resulta intolerable pensar que él y todos los demás seres vivos estén condenados a la aniquilación completa después de un progreso tan lento y continuado. La acción del ser humano y su interacción con los procesos de evolución naturales es importante.
yo diría muy importante, y pienso de que en el futuro puede tener consecuencias completamente insospechadas y que se nos escapen del control. Si bien es cierto, hoy en día tenemos control sobre ello, pienso de que eventualmente en el futuro se puede perder todo control sobre cómo, ¿no es cierto?, los seres humanos estamos interfiriendo con la evolución natural del sistema Tierra. Hay tres elementos, digamos, que tienen que ver con la posibilidad de empezar a cambiar el sistema en este momento. Uno de ellos es que realmente la tecnología tiene que venir en nuestra ayuda más rápido que lo que está haciendo. El otro factor, digamos, yo creo que hay un problema de responsabilidad ética personal de cada uno de nosotros. Realmente si cada uno de nosotros no toma unas ciertas responsabilidades. Por ejemplo, cada chileno produce 3 toneladas de anhídrido carbónico por año. Los tomamos todos juntos, hacemos un promedio entre 3 y 4 toneladas. Y yo creo que el tercer elemento, que es el que a mí me interesa más que todo, digamos, es que en general nosotros ya somos demasiado viejos para tener estos cambios, pero el futuro está en los niños. Y yo creo que podemos tener en Chile y en el mundo en general, en el 2040, 2050, que yo no voy a estar aquí, digamos, una población chilena con una mentalidad distinta. Han pasado 150 años desde que Darwin publicó El origen de las especies, y sus ideas se han multiplicado y fortalecido. En ese mismo lapso, el mundo ha sufrido cambios sorprendentes, y el desarrollo tecnológico, junto con mejorar las condiciones de vida de las personas, ha provocado grandes cambios en el medio ambiente. Nuestras conductas siguen estando gobernadas por mecanismos evolutivos y cognitivos adquiridos evolucionariamente en nuestro pasado cazador-recolector. Pero también, hoy, nuestros científicos están en condiciones de manipular genéticamente a las personas. Todo esto abre enormes interrogantes hacia el futuro e enormes incertidumbres también. Esta es una historia que debe ser entendida en clave evolutiva y que comenzó a ser escrita con ese lenguaje hace ya lejanos 200 años, en Shrewsbury, Inglaterra, el lugar donde nació Charles Darwin. Es casi como si alguna parte de él, inconsciente o preconsciente, había recorrido ya 2/3 del camino a su teoría simple. Necesitaba espacio, tiempo, y él fue haciéndose ese tiempo a través de la observación directa. No tengo gran rapidez de aprehensión ni de ingenio. Mi capacidad para seguir tramos largos de puro pensamiento abstracto es muy limitada. Sin embargo, soy superior a otros en percibir cosas y observarlas cuidadosamente. Cosas que fácilmente escapan de la atención del común de la gente.
viaje en la Beagle ha sido la experiencia más importante de mi vida.